cuando más intentas no pensar en algo, más lo piensas. ¿Cómo se interrumpe este ciclo? Muy interesante. Con una técnica contraintuitiva, pero basada en evidencia, que se llama programar un tiempo para preocuparte. Tú abusas de ese tipo de placeres, de repente tienes un pico en estado de ánimo y después tienes otra vez otra bajada. Entonces, él lo que dice más bien, céntrate en actividades gratificantes que te genera químicos en el cerebro y que son los mismos químicos que muchas veces están en las pastillas antidepresivas. Es que según un estudio, los vendedores más optimistas vendieron 37% más de seguros en promedio. Las personas con un estilo explicativo pesimista viven menos. Hay técnicas para poder hackear tu cerebro y poder tener un estilo explicativo más optimista. Se puede cambiar una emoción si tú cambias la historia que tú te cuentas. Y no se trata simplemente de repetir mantras positivos de yo lo voy a hacer mejor, no. Esta técnica de dicotomía de control, planteada por Epícteto, propone un corte claro que tú tienes que hacer en esos momentos. Preguntarte, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Entonces, 3 pasos bien sencillos para poder aplicar esto. Ahí estás trabajando en lo que es las alternativas. Luego viene la evidencia. Mi barrera mental es que no soy bueno. ¿Cuál es la evidencia? Y probablemente te vas a dar cuenta de que simplemente es tu mente que te está saboteando. Luego viene la implicancia. Acá hay investigaciones en neurociencia cognitiva que han demostrado que es posible modificar este sesgo de negatividad entrenando a nuestro cerebro a prestar atención a estímulos positivos. Una aplicación práctica muy interesante. Hay actividades molestas que pueden afectar nuestro estado de ánimo. Y ahí hay un autor, Nick Trenton, que menciona que hay 4 formas de pensar que nos pueden ayudar a hacer frente a estas actividades molestas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es un podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas que buscan hacernos mejores tanto personal como profesionalmente. En un espacio de tiempo usualmente corto, entre 20 y 25 minutos aproximadamente, una conversación tranquila, entre patas y lo más importante, Gonzalo, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada, como debe de ser, sin vender humo. Gonzalo, ya como es costumbre, hoy tenemos otro tema muy especial. ¿Cómo mejorar tu estado de ánimo? Según la ciencia, siempre respaldado. Y para no perder las buenas costumbres del canal, voy a empezar con 2 estudios que me parecieron muy interesantes. El primero es que según un estudio, los vendedores más optimistas vendieron 37% más de seguros en promedio en sus 2 primeros años en comparación con los que tenían un enfoque más pesimista. Segundo, un estudio de Harvard que determinó que los pesimistas tenían menor probabilidad para dejar de fumar que las personas optimistas y por eso sufrían más enfermedades, obviamente, ¿no? Como el tener un estado de ánimo bajo nos puede afectar en tantos ámbitos de nuestra vida. Y es por eso que es importante entender cómo mejorar tu estado de ánimo. Esa es la pregunta, ¿cómo mejorarlo? Sí, es que el estado de ánimo puede afectar tu día, tu semana, tu mes, tu año, tu vida, ¿no? Y muchas veces no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y hay un autor que es Martin Seligman, muy conocido, que habla de la importancia de tener un estilo explicativo optimista. Y él comenta que muchas veces es bueno tener un estilo explicativo pesimista, sobre todo en situaciones de alto riesgo, donde de repente el riesgo de fracaso es alto, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un aviador y va a ser una maniobra arriesgada, probablemente pues haga sentido tener un estilo explicativo pesimista. Pero lo que comenta es que la mayor parte de actividades en nuestro día a día son de bajo riesgo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros igual tenemos un estilo pesimista. Y eso nos lleva al bloqueo, a la depresión, a la ansiedad. Inclusive él presenta un estudio en el que se ha demostrado que las personas con un estilo explicativo pesimista viven menos que las que tienen un estilo explicativo optimista. Pero la buena noticia es que él dice que esto se puede cambiar. Hay técnicas para poder hackear tu cerebro y poder tener un estilo explicativo más optimista. Y él lo que comenta es que debemos enfocarnos en 3 grandes aspectos. Uno de ellos es la permanencia, luego la generalización y luego la personalización. La permanencia es que tanto crees que va a durar un efecto negativo, algo malo que te pase. Por ejemplo, imagínate que tú hagas una mala presentación, te sale mal y tú te digas a ti mismo, pues de repente siempre fallo. Lo que dice él es cambia tu lenguaje y repite
algo un poco más positivo, ¿no? Como por ejemplo, ok, fallé, pero la siguiente vez lo voy a hacer mejor. Entonces estás cambiando, estás mandándoles señales a tu cerebro. El segundo punto es la generalización, ¿no? Es qué tanto crees que algo que te pasa se va a extrapolar a toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, en una sola área lo extrapolas a toda tu vida. Por ejemplo, fallaste en esa presentación, entonces tú podrías decir, soy un desastre, soy un desastre trabajando, ¿no? Entonces, ahí también cambia tu lenguaje y repítete, ok, fallé, pero al final yo soy bueno también en otras labores. Ahí estás trabajando en este tema. Y finalmente también está la personalización. La personalización es qué tanto crees que todos los factores dependen solamente de ti. Y muchas veces los factores no dependen de ti. Por ejemplo, no te ascendieron en el trabajo, tú podrías echarte la culpa diciéndote que tú no eres bueno, pero de repente, en realidad, hay otros factores que no estás tomando en cuenta. De repente estaban buscando una persona que tenía más experiencia, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto nos va a permitir cambiar la historia que nosotros nos contamos, que es lo que mencionábamos en el capítulo de conversaciones difíciles, ¿no? Se puede cambiar una emoción si tú cambias la historia que tú te cuentas. Y no se trata simplemente de repetir mantras positivos de yo lo voy a hacer mejor, no. Es tratar de analizar, enfocarte en esas tres variables para cambiar tu estilo explicativo. Y si te das cuenta ahí, en base a lo que tú estás diciendo, qué importante que es el cómo uno se habla a sí mismo, ¿no? Muy importante cómo uno se habla a sí mismo para evitar esos bajones de ánimo. Y también bien interesante lo que mencionaste al inicio de Martin Seligman, que como es claro, el ser humano pues tiende a pensar pesimista y eso es importante para ciertos aspectos en los cuales pues uno tiene que estar muy alerta. Mencionas un piloto, un astronauta, en un negocio incluso también, ¿no? Es más, hace poco escuché que esa era la filosofía de Meli, de Mercado Libre. Cada vez que se tenían reuniones con el C-Level, eran reuniones pesimistas, en los cuales siempre se buscaba un problema, para así estar alertas y sentirse a la vanguardia del mercado, de lo que realmente se necesitaba. Muy interesante eso y se relaciona mucho con lo que te quería decir también, que esa es una técnica muy fuerte. Te comento que, basado en lo que comentaste, el cerebro humano no está programado para hacerte feliz, sino para mantenerte con vida. Y para lograrlo, desarrolló un sesgo de negatividad. Porque anteriormente nuestros antepasados estaban expuestos a muchos riesgos, ¿no? Constantemente. Entonces hay una tendencia automática y desproporcionada a detectar, recordar y reaccionar ante eventos negativos más que ante los eventos positivos, ¿no? Inclusive, acá hay investigaciones en neurociencia cognitiva que han demostrado que es posible modificar este sesgo de negatividad entrenando a nuestro cerebro a prestar atención a estímulos positivos, porque ya no estamos pues expuestos, como tú mencionaste, pues todo el tiempo ante potenciales riesgos que nos hagan perder la vida, ¿no? Entonces, podemos entrenar a nuestro cerebro. ¿De qué manera? De una aplicación práctica muy interesante. Basado en lo que también menciona James Clear de Hábitos Atómicos, apóyate de tu entorno. Apóyate de tu entorno, ya sea tu entorno físico como tu entorno virtual, para generar estímulos positivos, para recordarle a tu cerebro de que has tenido vivencias que te han generado sentimientos, sensaciones positivas. No que todo es negativo en este mundo, ¿no? Por ejemplo, coloca en lugares visibles fotos emotivas que te recuerden, que te gatillen momentos alegres. O algún trofeo que hayas tenido, algún logro que hayas generado. A la vista, no lo tengas escondido, porque el cerebro se puede engañar a sí mismo muy fácilmente. Y también, muy común es esto de que cuando uno se siente mal, acude a las redes sociales, ¿no? Al celular. ¿Y qué hay en las redes sociales? Pucha, memes tristes, reels de depresión. La idea es que también puedas adaptar tu entorno virtual a cosas que te animen, que te suban el ánimo, que te hagan sentir mejor. Eso es crucial. Claro, eso me hace acordar lo que dice Jonathan Haidt en su libro, La hipótesis de la felicidad, que él habla de que hay que concentrarse en lo que uno puede cambiar, ¿no? Y como lo hemos mencionado también antes, hay cosas en las que uno definitivamente no tiene control, ¿no? Por ejemplo, uno es el nivel genético de, digamos, estado de ánimo con el que uno nace, ¿no? Entonces uno nace con un rango determinado y probablemente pues modificar ese rango probablemente va a ser muy complicado. Entonces son cosas que de repente no puedes cambiar.
También de repente, por ejemplo, o de repente tu altura, tu raza, son cosas que no puedes cambiar. Pero él sí comenta que hay cosas en las que sí puedes influir, que precisamente tiene relación con lo que decías, ¿no? Que es el tema del ambiente, por ejemplo. Y hay un autor, Nick Trenton, que inclusive presenta un estudio en el que se ha demostrado que de repente el mismo desorden de tu ambiente te malogra el estado de ánimo. El tener de repente las paredes con colores de repente no tan cálidos también te puede afectar el estado de ánimo. Inclusive él presenta un estudio en el que se ha demostrado que las personas que están expuestas a vistas de áreas verdes también tienen mayores niveles de felicidad y mejora su estado de ánimo. Inclusive hasta poniendo fotos de áreas verdes en tu casa. Entonces son cosas que se pueden cambiar, se pueden trabajar. Pero ahí también hay un autor que ya lo hemos mencionado, Martin Seligman, que dice que uno puede enfocarse también en 3 grandes aspectos, ¿no? Y él habla de la vida placentera, de la vida buena y de la vida gratificante. ¿Qué es la vida placentera? Son actividades que tú puedes realizar y que te van a generar placer muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ver un video de TikTok, comer un chocolate, tomar una cerveza, van a tener un impacto positivo en tu estado de ánimo. Entonces el autor dice, ok, hazlas, pero no las hagas en exceso, porque así como vienen rápido, rápido se van. Y si tú abusas de ese tipo de placeres que recibes con una dopamina inmediata, probablemente tengas un efecto contraproducente en tu estado de ánimo. De repente tienes un pico en estado de ánimo y después tienes otra vez otra bajada. Entonces, él lo que dice más bien, céntrate en actividades de la vida buena, que son las actividades gratificantes, que pueden ser actividades que te generen cierto esfuerzo, de repente cierto dolor, cierto malestar, pero a la larga te van a dar una gratificación que va a durar más que esas actividades placenteras. No es un placer, es una gratificación. Y él lo que dice es que tienen que ser actividades que no sean muy fáciles ni muy difíciles. Muy fáciles no, porque de repente no te generan ningún reto, y si son muy difíciles también te desalienta. Entonces, por ejemplo, tocar un instrumento musical, hacer una actividad deportiva, inclusive una buena conversación, algo que te genere algún tipo de esfuerzo y que al final inclusive hasta te pueda generar una dopamina y al final termines sintiéndote mejor, ¿no? Entonces, él anima a las personas a que puedan identificar, y esto es muy personal, ¿no? Tienes que identificar cuáles son las actividades que te van a generar esa gratificación. Las que me gustan a mí probablemente no sean las que te gustan a ti. Entonces, la idea es identificarlas y poder tener esta dopamina, que es una dopamina un poco más sana. Por ejemplo, el hacer una actividad deportiva te genera químicos en el cerebro, y que son los mismos químicos que muchas veces están en las pastillas antidepresivas. Entonces, él lo que dice es, trata de desarrollar esas actividades gratificantes que te van a mejorar el estado de ánimo. Y la vida significativa. Él habla de las actividades de la vida significativa, que por ejemplo puede ser ser voluntario en una actividad ayudando gente, o de repente también agradeciendo, llevando una nota de agradecimiento de todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Tiene que ver mucho con el propósito de tu vida. Eso va a hacer que aumente tu estado de ánimo de una manera más natural que la que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces ahí la gran conclusión es, trata de trabajar tú mismo en encontrar cuáles son las actividades que pueden mejorar tu estado de ánimo y de la que tienes control. Claro, y siempre encontrando un equilibrio, un balance entre ese tipo de actividades, porque cuando uno está con un bajón de estado de ánimo, mucho se apela a la tecnología, ¿no? Al celular, a ver reels, TikToks, y creo que eso incluso te puede hundir un poco más. No es la idea. Pero también hay que entender que cuando uno está tras un bajón emocional, es difícil actuar de esa manera. Es complicado. Y también, tal vez, cuando uno estaba atravesando un bajón, no tengas muchas ganas de ponerte tus zapatillas de correr y salir a correr. Hay que entenderlo. Pero hay otras actividades dentro de estas, de la vida buena, como mencionas, que pueden ser muy potentes. Por ejemplo, conversar con una persona. Eso es algo que creo que las personas que gozamos de conversar como tú y yo, sentimos que cuando conversamos con una persona nos da energía, ¿no? Nos alimenta energía, y eso nos cambia completamente cómo nos sentimos. Una conversación tan corta que puedes tener 3, 4 minutos puede hacer un impacto significativo, ¿no? Y también, relacionándome con lo que dices de concentrarte en lo que tienes control,
Eso se relaciona mucho con el pensamiento estoico, que justo yo también investigué y acá encontré otra técnica que se llama la dicotomía de control. Cuando te sientes mal es común que parte de tu angustia provenga de querer controlar lo que es incontrolable, lo que pasó, lo que pudo pasar, lo que dirán, lo que aún no sucede. No tiene sentido. Entonces, esta técnica de dicotomía de control, planteada por Epícteto, propone un corte claro que tú tienes que hacer en esos momentos. Preguntarte, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Así de simple y sencillo. Como si alguien te lo estuviera diciendo, ¿no? Y ahí tienes que hacer conciencia de si realmente eso depende o no depende de ti. Otro gran pionero del estoicismo es Marco Aurelio, que él dijo una frase muy bonita. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Entonces, esta técnica también, muy interesante, se alinea con el concepto de locus de control interno, del Rotter, para darle ese fundamento psicológico que siempre le gusta a las personas escuchar. Y también se relaciona con la terapia de aceptación y de compromiso, que propone actuar sobre lo valioso sin engancharse emocionalmente en el resultado. Entonces, 3 pasos bien sencillos para poder aplicar esto en una situación en la que te puedes sentir un poco hundido. Primero, el corte. Este disparador emocional tienes que identificarlo. Entonces, decir, oye, ¿por qué estoy bajoneado? Estoy bajoneado porque no me llamaron para la entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces ahí te hace la pregunta, ¿qué depende de mí? ¿Depende de mí que me llamen? No. Eso ya puede depender del entrevistador, de las personas que están gestionando el proceso. ¿Qué depende de mí? Enviar un nuevo CV a otra empresa. Prepararme más. Entonces tienes que repotenciar eso y concentrarte en lo que realmente depende de ti. Esa es la filosofía estoica. Claro, entonces ahí estás poniendo esfuerzo y no eres víctima de tus circunstancias, ¿no? También estás poniendo trabajo en tu mentalidad. Y por eso es que muchas veces hay personas que lo tienen todo y son de repente infelices o no tienen un buen estado de ánimo. Y es precisamente porque de repente no es lo que tienes, sino también cómo lo tomas, ¿no? Y hablando de eso, también hay algunas circunstancias externas que nos pueden afectar el estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un autor, justo Martin Seligman, que él habla de este modelo ABC, ¿no? Ante una adversidad viene una barrera mental y luego viene la consecuencia. Poniendo el ejemplo que habías hablado en la entrevista de trabajo, ¿no? La adversidad puede ser de repente que no te aceptaron en una entrevista de trabajo. La barrera mental puede ser no soy lo suficientemente bueno y la consecuencia viene a ser de repente el bajo estado de ánimo, ¿no? Entonces él lo que dice es que para poder cambiar esto te puedes enfocar en 4 aspectos y ahí podemos apoyarnos en las vocales en las 4 de las vocales, ¿no? A, E, I, U. Primero viene la alternativa, luego viene la evidencia, luego viene la implicancia y luego viene la utilidad. Entonces en la alternativa lo que dice él es trata de buscar algunas alternativas para tu barrera mental. Entonces, por ejemplo, no te aceptaron en la entrevista de trabajo. Ok, no me aceptaron porque soy malo, porque no soy bueno, ¿no? Que es mi barrera mental. ¿No pueden haber otras alternativas? ¿No podría ser de repente que hubiese otro candidato más preparado, de repente, con más experiencia? Entonces ahí estás trabajando en lo que es las alternativas. Luego viene la evidencia, que es que tengas la actitud de un detective, ¿no? Tratar de buscar las evidencias. Realmente, ok, mi barrera mental es que no soy bueno. ¿Cuál es la evidencia a favor de esto? ¿Y cuál es la evidencia en contra? Y probablemente te vas a dar cuenta de que evidentemente de repente no hay tanto respaldo para eso, sino simplemente es tu mente que te está saboteando, ¿no? Esa vocecita que a veces nos habla. Luego viene la implicancia. Entonces ahí tú podrías decir, realmente hay una correlación directa entre lo que me pasa, en este caso la adversidad, y la barrera mental. O sea, realmente el hecho de que no me llamen en la entrevista de trabajo, ¿realmente quiere decir que no soy bueno necesariamente? ¿Hay una correlación directa? Probablemente no. Y finalmente la utilidad. Tú podrías preguntarte, ¿a qué me va a llevar tener esta barrera mental?
de pensar que no soy bueno. Probablemente a que me paralice, a que tenga un mal estado de ánimo, que tenga un bajo estado de ánimo. Y precisamente el capítulo es para luchar contra el bajo estado de ánimo. Y es que a veces la mente se alimenta de lo que nosotros sembramos, ¿no? Es como un jardín. Si tú siembras pues ideas que te van a drenar tu estado de ánimo, vas a cosechar eso. Trabaja con ese framework para poder tratar de cambiar lo que piensas ante estas circunstancias, ¿no? Sí, y qué importante es tener un framework para poder luchar contra este tipo de situaciones, porque al ser tan inconscientes a veces, nos perdemos en nuestros pensamientos y solamente tendemos a tener el estado de ánimo bajo, lo que nos genera depresión, ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, si tú te ordenas con un framework, entonces vas a poder identificar hasta incluso esa barrera mental que te está generando que te sientas mal ante cualquier hecho externo que te pueda afectar. Entonces, muy útil, la verdad. Yo te traigo también acá otra que me pareció al inicio paradójica, contradictoria, pero después lo investigué muy bien y tomó sentido. Es programar tus preocupaciones. Te voy a explicar. El estado de ánimo bajo se basa en algo llamado la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es ese ciclo mental en el que repasas una y otra vez lo que hiciste mal, lo que podría salir mal o lo que deberías haber hecho mejor. Es decir, dar vueltas a lo mismo, a cada rato. Lo que muchas personas hacen, incluso en algún momento tú y yo lo habremos hecho. Entonces puede provocar estrés emocional y trastornos como depresión y ansiedad, lo que estábamos mencionando, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y por qué es tan difícil dejar de pensar en lo que nos preocupa? ¿Por qué la mente cree que rumiar, darle vueltas a lo mismo, es igual a resolver? Pero eso no es cierto. La realidad es que rumiar es igual a repasar sin avanzar. Dar vueltas y vueltas y vueltas. Ahí está ese tipo de sesgo o ese error que uno cree al pensar siempre lo mismo después de años incluso. Y lo peor es que cuando más intentas no pensar en algo, más lo piensas. Y este fenómeno se llama efecto rebote, ya demostrado psicológicamente. Entonces, ¿cómo se interrumpe este ciclo? Muy interesante. Con una técnica contraintuitiva, pero basada en evidencia, que se llama programar un tiempo para preocuparte. ¿Cuál es el secreto aquí? Cuando tú programas un tiempo para preocuparte, no estás evitando pensar en eso, solamente lo estás postergando. Entonces estás jugando tácticamente con el cerebro para no sabotearte y evitar rumiar y terminar complicándote la vida. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Hay que elegir una ventana de tiempo para esa preocupación. Definir un momento fijo en el día y un lugar apropiado, no en la cama. Que el momento sea el adecuado, no antes de dormir, porque eso te va a complicar la vida, ni tampoco en momentos de alta sensibilidad. Eso también es complicado. Un límite fijo, una cantidad de tiempo, máximo 30 minutos, no una hora, y con alarma, muy importante. Y también un parking mental se recomienda. Es decir, cuando surja un pensamiento, a lo largo del día, anótalo en una lista, en tu celular, donde sea. Y dite a ti mismo, bueno, va para mi momento en el cual me voy a preocupar por esto. Muy probablemente cuando llegue ese momento, no vas a querer preocuparte. Es lo mágico de esta técnica. Por eso me pareció interesante mencionarla. Sí, creo que sí, en el momento la había escuchado y muy buena recomendación, ¿no? Porque al final uno, si sobrepiensa y está todo el día, eso al final va contra tu estado de ánimo. Entonces, como dar una pausa, y creo que ahí es por eso es que tu cerebro lo que hace es postergar esa preocupación y te permite mejorar tu estado de ánimo. Me parece una muy buena sugerencia. Y tú sabes que también hay actividades molestas que pueden afectar nuestro estado de ánimo, que nos generan estrés. Y ahí hay un autor, Nick Trenton, que menciona que hay 4 formas de pensar que nos pueden ayudar a hacer frente a estas actividades molestas, ¿no? Y ahí uno también hay que poner esfuerzo, como decíamos, y él habla de un framework que se llama las 4 A's. Abstenerse, alterar, aceptar y adaptar. Abstenerse es la situación más cortoplacista que puedas encontrar. Y de repente la puedes aplicar para una actividad en la que
de no hacer la actividad es muy bajo. Por ejemplo, te invitan a un evento social de repente y donde no pierdes mucho si no vas. O de repente si hay una persona en tu oficina que de repente te interrumpe constantemente, tú podrías adoptar esa estrategia de abstenerte. Entonces, de repente no vas al evento y simplemente evitas a ese compañero o ir a las reuniones donde está ese compañero. Esa es la situación más cortoplacista. De repente no la más efectiva. Luego hay otra forma que es la de alterar, que es un punto medio, ¿no es cierto? Cuando el costo es medio, tú podrías hacer algún tipo de modificación a esa actividad. Por ejemplo, tú podrías decir, yo solamente voy a ir 1 hora al evento social y de repente ya no voy a asistir tan frecuentemente a las reuniones donde esté esta persona. Porque de repente no vas a poder evitarlas del todo. Estás alterando y estás reduciendo ese estrés y va a tener efectos en tu estado de ánimo. Luego viene aceptar. Y aceptar es simplemente aceptar y estar consciente de que la emoción, de que es algo que te molesta y te genera una emoción negativa, ¿no? Y que probablemente lo único que te queda es aceptarla. Entonces de repente vas a tener que ir a ese evento que no quieres ir, lo aceptas, cambias la historia que tú te cuentas y de repente vas a tener que aguantar pues, que esta persona, tu compañero de la oficina, te interrumpa constantemente, ¿no? Simplemente cambiando la historia que tú te cuentas y de esta manera no vas a dejar que esto afecte tu estado de ánimo. Pero probablemente la más efectiva sea la siguiente, que es adaptar. Y adaptar implica cambiar tu mentalidad. Implica cambiar tus perspectivas, tus metas, la forma como ves el mundo y de esta manera, inclusive hasta ser más asertivo y de esta manera estar más preparado para que estas actividades no te generen un cambio en tu estado de ánimo, ¿no? Entonces es cambiar a una mentalidad de crecimiento. Es, por ejemplo, ponerte a pensar y decir, en vez de victimizarte y decir la vida es injusta, pensar soy resiliente. En vez de encontrar a un reto tú le puedes encontrar también una oportunidad. A una crisis tú le puedes encontrar una oportunidad, mejor dicho. Inclusive también puedes dejar de lado el perfeccionismo y enfocarte también de repente en metas más realistas, ¿no? Entonces se trata de cambiar la mentalidad y de esa forma inclusive tú podrías ir a esa reunión, ir con una mentalidad de decir, oye, voy a encontrar oportunidades, de repente puedo hacer networking, puedo encontrar nuevos retos y ya no vas a dejar que el estado de ánimo te afecte. O, por ejemplo, esa persona que te estaba molestando en la oficina, interrumpiéndote constantemente, tú podrías aplicar la asertividad que comentábamos en el capítulo de manipulación, ser asertivo y hablar con él y decirle, ¿sabes qué? No me gusta que me interrumpas. Entonces, estás adaptándote a la situación. No estás de repente aplicando las otras 3 A's, pero estás aplicando una que va a ayudar a que cambies tu mentalidad y de esta forma afectes tu estado de ánimo de manera positiva, ¿no? Y por eso qué importante es ser flexible ante la situación que se te pueda presentar, ¿no? Ser flexible, adaptarte. Yo lo entiendo como concentrarte en lo que está bajo tu control. ¿Qué está bajo mi control? Adaptar ante la situación, cómo se está planteando y en base a eso mejorar mi estado de ánimo en la medida en la que se pueda. Espero que este video les haya servido mucho, les haya podido aportar valor, que es lo más importante. Dejen sus comentarios, reboten sus likes si lo desean. Y no se olviden de activar la campanita. Está por acá. Les va a aparecer también un video recomendado de YouTube, basado en lo que YouTube considere. Y ya nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídense.